Prepárate para descubrir la escalofriante historia de Isabel de Baviera, una reina acusada de brujería y condenada a la hoguera. ¿Fue realmente culpable o víctima de una conspiración? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Prepárate, porque la historia de Isabel de Baviera te va a dejar sin aliento. Hablamos de una reina, elegante y poderosa, que reinó en el siglo XIV. Su vida, llena de intrigas palaciegas, amoríos prohibidos y acusaciones terribles, es una muestra impactante de la crueldad y la superstición de la época. Imagina una corte medieval, llena de lujo y poder, pero también de secretos oscuros y peligros ocultos. Isabel, una mujer adelantada a su tiempo, desafió las convenciones de la época. Se enamoró, se casó y gobernó con una fuerza y una inteligencia que la convirtieron en un blanco fácil para sus enemigos. Su belleza, su independencia y su poder desataron las envidias y los celos de muchos en la corte. En un mundo donde las mujeres debían ser sumisas, Isabel se rebeló, y eso la convirtió en un peligro para aquellos que se sentían amenazados por ella. Pero la vida de Isabel dio un giro dramático cuando las acusaciones de brujería comenzaron a circular. En una sociedad profundamente religiosa y supersticiosa, donde la magia negra era un crimen terrible, una acusación de brujería era una sentencia de muerte. La reina, acusada de herejía y de practicar artes oscuras, se encontró atrapada en una red de conspiraciones y traiciones que la llevarían a un final trágico e inesperado. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Era una conspiración o una simple cuestión de mala suerte? Imagina a una pequeña Isabel, nacida en el seno de una familia noble bávara. Su infancia transcurrió entre los muros de un castillo medieval, rodeada de sirvientes, damas de compañía y el bullicio propio de la corte. Aunque era una niña de sangre azul, su vida no estaba exenta de las dificultades propias de la época. Enfermedades comunes, la precariedad de la medicina y la constante incertidumbre del entorno feudal marcaron sus primeros años. Desde muy pequeña, Isabel recibió una educación acorde a su estatus. Aprendió a leer, escribir, y a desenvolverse en las complejidades de la corte. Se le enseñaron las artes propias de una dama de su rango, como el bordado, la música y el baile. Pero también recibió formación en estrategia política, una herramienta fundamental para sobrevivir en un mundo de intrigas y poder. A pesar de su posición privilegiada, la vida en la corte no siempre fue fácil. La rivalidad entre las familias nobles, las conspiraciones palaciegas, y la constante lucha por el poder eran una realidad cotidiana. Isabel, desde muy joven, aprendió a navegar en estas aguas turbulentas, a observar, a analizar, y a guardar silencio cuando era necesario. Su agudeza mental y su capacidad de adaptación se forjaron en el crisol de la vida cortesana. Pero la vida en el castillo no fue solo juegos infantiles. Tú te convertirías en una pieza clave en el tablero político europeo. Tu matrimonio con Federico IV, el rey de Dinamarca y Noruega, se planeó con precisión. Una alianza estratégica para fortalecer el poder de ambas familias. Imagina el viaje, el largo camino hacia un reino lejano y desconocido, dejando atrás la familiaridad de tu hogar bávaro. Un nuevo mundo te esperaba, lleno de desafíos y oportunidades. La corte danesa te recibió con una mezcla de curiosidad y recelo. Eras una extranjera, una pieza exótica en un juego de poder complejo. Federico, tu nuevo esposo, era un hombre de carácter fuerte, quizás distante al principio. La adaptación no fue fácil, la cultura y las costumbres eran diferentes, pero tú, con tu inteligencia y determinación, comenzaste a navegar las intrincadas aguas de la política real. Poco a poco, conquistaste el respeto de los nobles daneses. Tu inteligencia política y tu habilidad para tejer alianzas te permitieron consolidar tu posición. Con el tiempo, tu influencia en la corte creció, convirtiéndote en una figura clave en las decisiones del reino. La unión con Federico IV no fue solo un matrimonio, fue tu ascenso al poder, el inicio de un reinado marcado por la ambición, y más tarde, por la tragedia. Tu llegada a Copenhague fue un torbellino de nuevas experiencias. El castillo, imponente y frío, te recibió con una atmósfera cargada de intrigas palaciegas. Aprendiste rápidamente las complejidades de la corte danesa, un laberinto de alianzas, rivalidades y secretos susurrados entre tapices y columnas de piedra. Observabas, escuchabas, aprendías a navegar las aguas turbulentas de la política real, mientras te familiarizabas con las costumbres y los personajes que te rodeaban. Las fiestas en el castillo eran fastuosas, con música,
bailes y banquetes que duraban hasta altas horas de la madrugada. Pero detrás de la opulencia se escondían tensiones y rivalidades. Tú, con tu ingenio y tu astucia, te movías con cautela por ese mundo, tejiendo alianzas estratégicas, siempre alerta a los cuchicheos y las miradas de soslayo que te seguían a todas partes. La vida en la corte era un juego peligroso, donde cada movimiento podía tener consecuencias impredecibles. El frío del mar Báltico golpeaba las murallas del castillo, un recordatorio constante de la inmensidad y la crudeza del mundo exterior. Dentro, sin embargo, el ambiente era sofocante, una mezcla de lujo y peligro. Te encontrabas en el centro de todo, una joven reina con un futuro incierto, rodeada de cortesanos que te observaban, te analizaban y te juzgaban. Cada día era un desafío, una nueva pieza en el complejo juego de poder que te había tocado vivir. Desde el primer día, percibiste la tensión entre las diferentes facciones de la corte. Hablaban en susurros, miradas furtivas te seguían, y cada sonrisa parecía ocultar una daga. La reina, aparentemente amable, mantenía una distancia fría, observándolo todo con una mirada penetrante. Te diste cuenta de que la lealtad era una mercancía escasa, y la traición, un arte refinado. Los rumores volaban como flechas envenenadas. Unos decían que la reina estaba conspirando contra el rey, otros que el rey mismo planeaba un golpe de estado. Te enteraste de las rivalidades entre las grandes familias nobles, cada una luchando por el poder y la influencia. Las alianzas cambiaban con la velocidad del viento, y la desconfianza era la norma. Descubriste que incluso los sirvientes más humildes participaban en el juego de las intrigas. Un simple comentario casual, una mirada intercambiada furtivamente, podían contener información crucial. Aprendiste a leer entre líneas, a descifrar el significado oculto tras las palabras amables y las sonrisas falsas. La supervivencia en la corte danesa dependía de tu habilidad para navegar por este mar de mentiras y engaños. Aparentaba fragilidad, pero su influencia en la corte era innegable. Isabel, con su belleza y astucia, tejió una red de alianzas estratégicas. Observabas cómo, con un gesto sutil, una mirada penetrante o una palabra cuidadosamente escogida, lograba inclinar la balanza a su favor. Sus consejeros, inicialmente reticentes, se volvían cada vez más leales, cautivados por su inteligencia y determinación. Controlar la corte significaba controlar el flujo de información. Tú fuiste testigo de cómo Isabel usaba su red de confidentes para obtener noticias antes que nadie, permitiéndole anticiparse a las jugadas de sus enemigos. Sus espías, discretos y eficientes, le susurraban secretos al oído, nutriendo su estrategia política con información privilegiada. Pero su influencia no se limitaba a la información. Isabel también manejaba hábilmente los recursos económicos del reino. Contaba con un grupo de financieros leales que gestionaban el tesoro real a su antojo, financiando proyectos que ampliaban su poder y debilitaban a sus oponentes. Observabas cómo cada moneda gastada o invertida era una pieza más en su complejo juego de poder. Pero la belleza y la astucia de Isabel no eran suficientes en un mundo dominado por la religión. Vivías en una época de profunda fe, donde la Iglesia tenía un poder inmenso. La Inquisición, con sus terribles juicios, era una amenaza constante para cualquiera que osara cuestionar la ortodoxia. Las disputas entre el papado y los reyes eran frecuentes, y tú eras testigo de cómo la reina navegaba entre estas tormentas políticas y religiosas, buscando siempre mantener su posición. Recuerda que la influencia de la Iglesia en la vida cotidiana era abrumadora. Cada aspecto de tu vida, desde tu nacimiento hasta tu muerte, estaba regido por los dogmas religiosos. Las prácticas religiosas eran esenciales para la supervivencia política, y cualquier desviación, por mínima que fuera, podía ser interpretada como herejía. Isabel, aunque aparentemente devota, tenía que moverse con cuidado en ese laberinto de creencias y supersticiones. La tensión entre la monarquía y la Iglesia era palpable. Tú veías cómo la reina intentaba equilibrar su poder político con la necesidad de mantener la aprobación del clero. Un simple error, una acusación malintencionada, podía ser suficiente para desencadenar una campaña de difamación con consecuencias devastadoras. En un mundo donde la brujería era una acusación terriblemente común, la línea entre la política y la religión era borrosa, y la reina caminaba sobre una cuerda floja. Imagina la corte, un hervidero de intrigas y susurros. Un día, un comentario casual sobre una extraña hierba en el jardín de Isabel, una planta que algunos decían poseer propiedades mágicas.
Quizás fue una simple curiosidad, una observación inocente, pero en la atmósfera cargada de superstición de la época, bastó para encender una chispa de sospecha. La belleza de Isabel, su inteligencia, su influencia, todo se tornaba sospechoso a ojos de quienes la envidiaban. Luego llegaron las acusaciones más directas. Se decía que Isabel utilizaba encantamientos para influenciar al rey, que sus hechizos eran la razón detrás de la mala salud de algunos nobles. La gente comenzaba a murmurar, a tejer una red de rumores cada vez más compleja y peligrosa. Recuerda que en esa época, la línea entre la medicina y la brujería era muy difusa, y cualquier práctica inusual podía ser interpretada como una amenaza. Estas acusaciones, inicialmente susurros en los pasillos del palacio, empezaron a ganar fuerza. Los enemigos de Isabel, siempre vigilantes, aprovecharon la oportunidad. Sembraron la duda en las mentes de los más influyentes, alimentando el miedo y la desconfianza. La creciente ola de rumores se convertía en una amenaza tangible, una tormenta que se cernía sobre la reina. ¿Pero de dónde surgieron esas acusaciones? Fue un proceso lento, una bola de nieve que empezó con pequeños rumores. Recuerda la hierba, algunos la asociaron con la brujería, una práctica temida y malentendida. La superstición se mezclaba con la política, y pronto, los susurros se convirtieron en acusaciones más serias, alimentadas por aquellos que veían en Isabel una amenaza a sus intereses. Piensa en los poderosos enemigos que Isabel había hecho durante su reinado. Nobles ambiciosos, rivales políticos que veían en la reina una figura incómoda, alguien que les obstruía el camino al poder. Para ellos, la acusación de brujería se convirtió en un arma perfecta, una forma de deshacerse de un oponente sin mancharse las manos demasiado. La superstición de la época jugó un papel crucial. En un mundo donde la ciencia era limitada y la fe ciega imperaba, la creencia en la magia negra y las prácticas ocultas era generalizada. Cualquier evento inusual, cualquier enfermedad inexplicable, podía atribuirse a fuerzas sobrenaturales, y en este contexto, las acusaciones contra Isabel encontraron un terreno fértil donde crecer. Recuerda que para la gente de la época, la brujería no era una fantasía. Era una realidad aterradora, una fuerza maligna que podía causar enfermedades, cosechas pobres, e incluso la muerte. Creían firmemente en el poder del diablo y en sus aliados, las brujas, capaces de pactar con él para obtener poderes sobrenaturales. Imagina el miedo que debieron sentir al pensar en alguien capaz de lanzar maldiciones, preparar pócimas venenosas, o controlar el clima. Las prácticas atribuidas a las brujas eran variadas y a menudo espeluznantes. Se decía que volaban en escobas, ungidas con ungüentos hechos con hierbas, algunas de ellas con propiedades alucinógenas. Se creía que participaban en aquelarres nocturnos, reuniones secretas donde rendían culto al diablo. Y por supuesto, la recolección de hierbas, en particular las consideradas venenosas o con propiedades medicinales poco conocidas, se asociaba directamente con la brujería. Estas creencias, alimentadas por la superstición y la falta de entendimiento de fenómenos naturales, crearon un ambiente de paranoia y miedo. Cualquier cosa inusual, cualquier enfermedad inexplicada, podía ser atribuida a la acción maligna de una bruja. Y la acusación, una vez lanzada, era casi imposible de refutar. Piensa en la presión social, la presión religiosa. ¿Cómo podrías defenderte contra acusaciones tan graves y tan fácilmente creídas? Recuerda que Isabel de Baviera no era simplemente una reina, era una mujer que sufría. Sus síntomas eran extraños, perturbadores, convulsiones, alucinaciones, delirios. Para ti, en el siglo XXI, esto podría sugerir una enfermedad mental. Pero imagina la época, el siglo XV. En aquel entonces, la explicación más lógica, la más aterradora, era la brujería. Los médicos de la época no tenían las herramientas para diagnosticar enfermedades mentales como hoy. Para ellos, esos comportamientos extraños eran señales inequívocas, la influencia del mal. Sus convulsiones, sus visiones, su comportamiento errático, todo apuntaba hacia una posesión demoníaca o un pacto con fuerzas oscuras. ¿Qué otra explicación existía? Piensa en la desesperación de Isabel. Atrapada en un cuerpo que le fallaba, en una mente que la traicionaba. Rodeada de supersticiones y miedos, sin la comprensión de una enfermedad mental, sus síntomas se convirtieron en su sentencia de muerte. La línea entre la enfermedad y la acusación de brujería se difuminó, convirtiéndose en una condena irrevocable. Pero imagínate por un segundo, el siglo XV.
La Iglesia Católica no era solo una institución religiosa, era el poder dominante. Sus clérigos tenían una influencia inmensa, incluso sobre los reyes y reinas. Y cuando los síntomas de Isabel se volvieron inexplicables, ¿a quién acudirían para encontrar una explicación? La respuesta, para la corte, era obvia: la Iglesia, con su Inquisición, experta en detectar herejías y, por supuesto, brujería. La Inquisición, con su poder casi absoluto, veía en la enfermedad de Isabel una oportunidad. Una oportunidad para demostrar su autoridad, para reafirmar su control sobre la sociedad, incluso sobre la realeza. Recuerda, cualquier desviación de la norma, cualquier comportamiento inexplicable, podía ser interpretado como una señal del demonio, una prueba de brujería. Para la Iglesia, la enfermedad de Isabel no era simplemente una enfermedad. Era una amenaza. Una amenaza a su orden, a su dogma, a su poder. Y la forma de neutralizar esa amenaza, de protegerse a sí misma, era condenarla. No importaba que fuera reina, la Inquisición tenía el poder para juzgarla, para condenarla, incluso para ejecutarla. Piensa en el miedo que reinaba entonces. La peste negra había diezmado Europa, dejando tras de sí una profunda sensación de vulnerabilidad. La gente buscaba explicaciones, culpables a quienes atribuir la desgracia. Y ahí estaba la Iglesia, con su poderoso discurso, señalando a las mujeres, a las ancianas que vivían al margen, como chivos expiatorios. Se les acusaba de pactar con el diablo, de lanzar maldiciones, de causar enfermedades. Eran tiempos de superstición, donde la razón se diluía ante el terror. La Inquisición, con su implacable maquinaria, se encargaba de investigar estas acusaciones. Los procesos eran injustos, basados en testimonios forzados, rumores y supersticiones. No había lugar para la defensa, para la verdad. Si eras acusada, tu destino estaba sellado. La confesión, incluso bajo tortura, era la única forma de evitar la hoguera. Pero en muchos casos, la tortura misma se convertía en la prueba de culpabilidad. El manual del inquisidor, el Maius Maleficarum, se convirtió en la Biblia de la caza de brujas. Este tratado, lleno de falacias y prejuicios, detallaba los métodos para identificar y perseguir a las mujeres acusadas de brujería. Sus descripciones fantasiosas y alarmistas alimentaban el pánico colectivo, convirtiendo a cualquier mujer que se saliera de lo común en una potencial amenaza. La paranoia se apoderaba de las comunidades, y la delación se convertía en un arma poderosa. Imagina la escena: una sala oscura, iluminada solo por la tenue luz de unas velas. Allí, sentados alrededor de una mesa tosca, se encuentran los inquisidores, rostros severos y penetrantes miradas. Tú eres testigo de cómo se presentan los testimonios contra Isabel de Baviera. Un campesino, tembloroso, describe una supuesta poción que la reina le dio, asegurando que le causó una extraña enfermedad. Otro, una anciana con la mirada perdida, habla de sombras y susurros en el castillo, vinculándolos a la figura de Isabel. ¿Pero eran ciertos esos testimonios? La presión social, el miedo a la Inquisición, la sed de venganza, muchos factores podían influir en las declaraciones. Recuerda que la caza de brujas estaba en su apogeo, y una acusación, aunque falsa, podía ser suficiente para condenar a alguien. Piensa en la presión sobre quienes testificaban, la posibilidad de que se inventaran historias para evitar ser ellos mismos acusados o incluso para vengarse de alguien. Algunos historiadores especulan que la rivalidad política jugó un papel crucial. Isabel, con su carácter fuerte y sus ambiciones, tenía enemigos poderosos en la corte. ¿Podrían esos enemigos haber orquestado una campaña de difamación, utilizando el miedo a la brujería como arma para deshacerse de ella? Es una pregunta que sigue resonando a través de los siglos, pues la verdad, tras la cortina de humo de la superstición y el poder, es difícil de discernir. Pero imagínate la situación: tú eres Isabel, acusada de brujería, y te encuentras en una celda fría y húmeda, sin posibilidad de defenderte. No hay abogados, ni testigos a tu favor, solo la implacable mirada de los inquisidores. Tus ruegos, tus protestas de inocencia, se pierden en el silencio de la noche. El proceso es secreto, un juego de sombras donde la verdad se desvanece entre rumores y sospechas. La falta de defensa legal era una realidad cruel en aquellos tiempos. Ningún noble, ningún amigo, podía intervenir en tu favor. El juicio era un proceso controlado, donde la justicia se retorcía para satisfacer los intereses de quienes te acusaban. Tus derechos, como reina,
eran simplemente ignorados en este oscuro ritual. Tus intentos por explicar tu inocencia, por presentar pruebas, fueron ignorados sistemáticamente. Los inquisidores, guiados por prejuicios y rumores, se aferraban a las acusaciones, sin importar la falta de pruebas sólidas en tu contra. La verdad se convertía en un concepto irrelevante, opacado por el poder y la manipulación. Imagínate la escena, una mesa de madera tosca, iluminada por velas que proyectan sombras danzantes. Sobre ella, un puñado de hierbas desecadas, presentadas como prueba de tus conjuros. ¿Hierbas medicinales que conocías de tu infancia, o ingredientes siniestros para hechizos malignos? La acusación dependerá de la interpretación, de la opinión de quienes te juzgan, y tú, sin voz. Luego, un muñeco de trapo, grotescamente deformado, con alfileres clavados. Una muñeca vudú, dicen. ¿Un simple juguete infantil, o un terrible instrumento de maleficio contra el rey? La prueba no es concluyente, pero en ese ambiente enrarecido, cualquier cosa puede ser interpretada como una evidencia irrefutable de tu culpabilidad. El testimonio de una criada, desgarrado por el miedo y la presión, relata haberte visto realizar extraños rituales nocturnos. Palabras vagas, sin detalles concretos, pero suficientes para alimentar la hoguera de las sospechas. ¿Una simple confusión? ¿Un acto de venganza personal? Para tus acusadores, no hay dudas. Pero, ¿qué papel jugó el rey en todo esto? Era un cómplice silencioso, observando cómo la maquinaria de la acusación aplastaba a Isabel. O, por el contrario, era él mismo una víctima, manipulado por cortesanos ambiciosos que veían en la reina una amenaza a su poder. Las crónicas nos ofrecen una imagen ambigua, llena de silencios y medias verdades que dificultan una interpretación definitiva. Algunos historiadores apuntan a la posible debilidad del rey, un monarca quizás demasiado influenciado por sus consejeros, inmerso en sus propias intrigas políticas y ajeno a la verdadera naturaleza de las acusaciones contra su esposa. Imagina al rey, sumido en la duda, incapaz de discernir la verdad entre las acusaciones y la defensa de Isabel. Otros, sin embargo, sostienen que el rey, consciente de la falsedad de las acusaciones, permitió el juicio como una forma de deshacerse de una reina que, por alguna razón, se había convertido en un obstáculo para sus planes. Quizás una reina demasiado independiente, demasiado poderosa, o simplemente incómoda para sus ambiciones políticas. Imagina la atmósfera de la época, la superstición campaba a sus anchas. La gente vivía con el miedo constante a lo sobrenatural, a la magia negra, a la influencia del diablo. Un simple rumor, una enfermedad inexplicable, una mala cosecha, todo podía atribuirse a la brujería. Y tú, en ese contexto, eres testigo de cómo la acusación contra Isabel se extiende como la pólvora, alimentándose del miedo y la ignorancia. La credulidad popular era inmensa. La Iglesia, con su poder absoluto, fomentaba la idea del infierno y la condenación eterna para los pecadores y los que pactaban con el demonio. La gente, desesperada por encontrar explicaciones a sus problemas, se aferraba a las teorías más sencillas. Aunque crueles, la culpa siempre recaía en alguien, y en el caso de Isabel, la reina acusada, era una presa fácil. Piensa en el peso de la opinión pública. En una sociedad donde la información era escasa y la desinformación abundante, la presión social era aplastante. Acusar a alguien de brujería era una forma de descargar la frustración colectiva, de encontrar un chivo expiatorio para los males que aquejaban a la comunidad. Y Isabel, con su posición de poder, se convirtió en el blanco perfecto de esta furia ciega. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala del tribunal. La acusación, respaldada por testimonios dudosos y supersticiones, había pesado más que cualquier defensa. Tú ves a Isabel, pálida pero firme, sus ojos reflejando una mezcla de incredulidad y resignación. El peso de la corona, que alguna vez sintió como un símbolo de poder, ahora se sentía como una losa de piedra sobre sus hombros. La sentencia resonó en el espacio vacío, condenándola por herejía y brujería. La condena a muerte fue implacable. No hubo apelación, ni clemencia. La Inquisición, con su implacable lógica de la época, había dictaminado su destino. Imagínate la escena, la multitud expectante, un mar de rostros sombríos y curiosos, mezclados con el temor. El veredicto, aunque injusto, se convirtió en una sentencia sin vuelta atrás. Los días previos a la ejecución fueron una agonía. Isabel,
privada de sus privilegios reales, enfrentó su fin con una mezcla de amargura e incredulidad. Recuerda, para ti, la imagen de la reina, despojada de su grandeza, en la celda fría y oscura, esperando el momento final. La llama de la esperanza se había extinguido, dejando solo la fría realidad de su destino. El fuego, símbolo de purificación para algunos, se convirtió en su tumba. La hoguera, una pira funeraria improvisada, esperó pacientemente. Imagina la escena final: Isabel, rodeada por una multitud silenciosa, fue consumida por las llamas. Su historia, una advertencia de los peligros del fanatismo y la injusticia, se convirtió en leyenda. La plaza estaba atestada. Un mar de rostros, una mezcla de curiosidad morbosa y condena silenciosa. Te ves empujado hacia la hoguera, el olor a madera quemada ya te llega a la nariz. El fuego, una bestia hambrienta, espera. Sientes el peso de la madera en tu cuerpo, atada con cuerdas gruesas, y el calor empieza a ser insoportable, incluso antes de que las llamas te alcancen. Ves las caras, borrosas a través de las lágrimas que te arden los ojos, y escuchas un murmullo que se convierte en un silencio sepulcral al acercar la antorcha. Las llamas suben con rapidez, un infierno que te envuelve. El calor es abrasador, un torrente infernal que te quema la piel, te roba el aliento. El grito que intentas lanzar se ahoga en el rugido del fuego. El humo te llena los pulmones, te sofoca, y la visión se vuelve borrosa, un torbellino de rojo y negro. El dolor es insoportable, una agonía que consume cada célula de tu ser. Pero en medio de ese sufrimiento, ¿qué sientes realmente? El fuego sigue devorando todo, consumiendo tu cuerpo, tu alma. El crujir de la madera, el chisporroteo de las llamas, el silencio de la multitud, todo se mezcla en un único y terrible sonido. El calor te envuelve por completo, te consume. Y entonces, en ese último instante, antes de que la oscuridad te cubra para siempre, ¿qué ves? ¿Qué recuerdas? ¿Qué sientes? El fuego te consumió, pero la leyenda de Isabel de Baviera apenas comenzaba. Dicen que su espíritu, rebelde e indomable incluso en la muerte, vaga por los alrededores del castillo. Algunos campesinos aseguran haberla visto, una figura fantasmal con un vestido de llamas, protegiendo a los inocentes o castigando a los malvados. ¿Realidad o superstición alimentada por el miedo y la admiración póstuma? Años después, se te recordaba no solo como una bruja, sino como una mártir. Tu ejecución se convirtió en un símbolo de injusticia, una historia que se transmitía de generación en generación, murmurando tu nombre con una mezcla de terror y respeto. Las leyendas sobre tu alma en pena se entrelazaban con las historias de tesoros ocultos, de maldiciones y de profecías que se cumplían misteriosamente. Algunos aseguran que tu espíritu aún protege el lugar donde pereciste, vigilando desde las sombras, mientras otros hablan de apariciones en las noches de luna llena, un espectro elegante y fúnebre que recuerda a la reina que fue. La verdad se pierde en el tiempo, difuminada entre la realidad y la ficción, creando un misterio que perdura hasta nuestros días. ¿Te has convertido en una leyenda o eres solo un fantasma de la memoria? Siglos después, ¿quién fue realmente Isabel de Baviera? Para algunos, una víctima de la intolerancia y la superstición medieval, una mujer poderosa que desafió las normas de su tiempo y pagó el precio más alto. Para otros, una figura oscura, envuelta en rumores y acusaciones que, aunque infundadas, dejaron una mancha imborrable en su memoria. ¿Tú, qué piensas? La verdad, como suele ocurrir, se encuentra probablemente en un punto intermedio. Su muerte, un acto brutal que la convirtió en mártir para algunos y en un ejemplo para otros, dejó un legado complejo y ambiguo. La historia la recuerda, la juzga, la tergiversa. Y tú, al conocerla a través de este vídeo, eres el juez final de su historia. Su historia, llena de misterio y controversia, nos recuerda la fragilidad de la verdad y la facilidad con la que las acusaciones pueden destruir una vida. Isabel se convirtió en un símbolo, una advertencia, una leyenda. Pero también, en una reflexión sobre el poder, la justicia y la intolerancia de una época oscura. Pero, ¿qué dicen realmente las fuentes históricas sobre Isabel? Imaginemos que tienes acceso a los archivos de la época. Encontrarías cartas, documentos legales, incluso crónicas escritas por monjes y nobles. Algunos registros describen a Isabel como una mujer inteligente y poderosa, capaz de manejar los asuntos del reino.
Otros, escritos por sus enemigos, la pintan como una figura oscura y peligrosa, una bruja que conspiraba contra la Iglesia y la nobleza. Es crucial analizar estas fuentes con ojo crítico, ¿verdad? Recuerda que cada documento está teñido por la perspectiva de quien lo escribió. Un cronista real podría favorecer la versión oficial, minimizando los rumores sobre la brujería. Por otro lado, un testigo anónimo, quizás alguien que la temía o la envidiaba, podría exagerar sus acciones para justificar su condena. La falta de pruebas contundentes complica aún más el panorama. Muchos de los testimonios contra Isabel son de segunda o tercera mano, rumores y chismes que se fueron amplificando con el tiempo. La ausencia de pruebas físicas, como pociones o conjuros, hace que sea difícil separar la realidad de la leyenda negra que se tejió a su alrededor. ¿Qué información es fiable y cuál es simple propaganda? Si revisamos los archivos de la Inquisición Europea, verás que la acusación de brujería no era algo excepcional. Miles de mujeres, y algunos hombres, fueron juzgados y condenados en toda Europa durante siglos. Recuerda el caso de Juana de Arco, una heroína nacional francesa, acusada de herejía y brujería, o las cacerías de brujas en Salem, aunque esto ya en un periodo posterior. El miedo a lo desconocido, a la enfermedad, a las malas cosechas, se canalizaba a menudo hacia figuras femeninas, consideradas más vulnerables y fáciles de manipular. El proceso contra Isabel, aunque brutal, seguía patrones ya establecidos. Se buscaban confesiones, muchas veces bajo tortura, se recogían testimonios, a menudo interesados o falsos, y se utilizaban pruebas circunstanciales, como la posesión de hierbas medicinales o la reputación de ser una persona diferente, para sustentar las acusaciones. Tú te preguntarás si la similitud entre los procedimientos judiciales era casualidad. Realmente no lo fue. Piensa en los prejuicios sociales de la época, el patriarcado, el miedo a lo diferente, la superstición y la ignorancia. Estos elementos se combinaron para crear un clima de terror donde la acusación de brujería era una herramienta poderosa para eliminar a personas indeseadas, o simplemente para justificar la violencia y la opresión. El caso de Isabel, aunque trágico, nos ayuda a entender la complejidad de la caza de brujas en Europa y cómo funcionaba este mecanismo. Pero piensa en la vida de una mujer en la Edad Media. Sus opciones eran limitadas, ¿verdad? Casarse, generalmente con alguien elegido por su familia, para asegurar la estabilidad económica y social. La mayoría se dedicaba a las tareas del hogar, criando hijos y gestionando la casa, un trabajo agotador y sin reconocimiento público. Si eras afortunada, podías ayudar en el negocio familiar, pero siempre bajo la autoridad de un hombre, ya fuera tu padre, tu marido o un hermano. Tenías poco control sobre tu propio destino. Tus decisiones estaban condicionadas por las expectativas sociales y las normas religiosas de la época. La educación era un privilegio para las mujeres de la nobleza, pero incluso ellas estaban limitadas a las artes domésticas y la religión. Para la mayoría, la alfabetización era un lujo inalcanzable. Tu futuro estaba predeterminado por tu género, y las posibilidades de escapar de esa realidad eran escasas, casi inexistentes. En este contexto, entender la historia de Isabel de Baviera, y las acusaciones en su contra, requiere que veas el panorama completo. Su vida, sus acciones y su trágico final estaban profundamente influenciados por el papel limitado y preestablecido que la sociedad medieval le había asignado. Pero, ¿qué pasó con Isabel después de su muerte? Inicialmente, su historia fue contada como un ejemplo de herejía y locura. Se la retrató como una amenaza, una bruja que merecía su trágico final. Imagina, tú, la propaganda de la época, pintándola como un monstruo, amplificando sus errores para justificar su ejecución. Su imagen se convirtió en un símbolo de advertencia, una lección para las mujeres que se atrevían a desafiar el orden establecido. Sin embargo, con el paso de los siglos, la perspectiva sobre Isabel comenzó a cambiar. Las nuevas generaciones, con una visión menos influenciada por la Iglesia y su poderosa maquinaria propagandística, empezaron a cuestionar la narrativa oficial. Se empezó a investigar su vida con mayor objetividad, buscando comprender el contexto histórico y político que la rodeó. Algunos historiadores empezaron a ver en ella no una bruja, sino una víctima del poder. Hoy en día, Isabel de Baviera es un personaje fascinante y complejo, un estudio de caso sobre el poder, la religión y la opresión de la mujer en la Edad Media.
Su historia se ha convertido en una fuente de inspiración para artistas, escritores e historiadores que buscan reinterpretar el pasado. Ya no es solo la bruja quemada viva, sino un símbolo de la lucha por la justicia, un personaje que invita a la reflexión sobre las injusticias del pasado y su resonancia en el presente. Su legado es un recordatorio de la importancia de cuestionar las narrativas dominantes y buscar la verdad, por compleja que sea. Pero la historia, como un río sinuoso, ha ido cambiando su curso. Nuevas investigaciones han revisado las acusaciones contra Isabel. Documentos olvidados en archivos polvorientos han salido a la luz, ofreciendo perspectivas diferentes sobre su vida y su trágico final. Se han encontrado cartas, testimonios, incluso detalles sobre las intrigas políticas de la corte, que pintan un cuadro mucho más complejo de lo que se creía. Algunos historiadores ahora argumentan que las acusaciones de brujería fueron una herramienta política para desestabilizar su reinado y debilitar su posición en la corte. La rivalidad entre facciones nobles, las luchas por el poder y las disputas dinásticas jugaron un papel crucial en su condena. Tú mismo puedes empezar a ver que la historia que te contaron no era tan simple. La falta de pruebas contundentes contra ella, la naturaleza de los testimonios y la manipulación política que rodeó el proceso judicial han llevado a muchos a cuestionar la legitimidad de su condena. Hoy en día, se debate si fue víctima de una conspiración, una estrategia para apartarla del poder y silenciar su voz. La imagen de una reina bruja ha comenzado a desvanecerse, dando paso a una figura más humana, más compleja y más trágica. Imagina la escena, tú, las llamas devorando a Isabel, un espectáculo aterrador que marcó a fuego la memoria colectiva. Su muerte, declarada herejía, no fue un acto aislado. Servía como advertencia, un mensaje brutalmente claro para cualquier persona que osara desafiar el poder establecido, tanto religioso como político. El miedo se extendió como una sombra, silenciando disidencias y consolidando el control de la Iglesia y la nobleza. La ejecución de Isabel no solo tuvo un impacto en la población, también generó tensiones políticas. La nobleza, dividida por sus propias ambiciones, vio en la quema de Isabel una oportunidad para reorganizar alianzas y consolidar su poder. Algunos aprovecharon la situación para eliminar a rivales, creando un clima de incertidumbre e inestabilidad en la corte. Las consecuencias políticas de la ejecución fueron profundas y duraderas, remodelando el mapa del poder. A nivel social, la quema de Isabel generó un clima de paranoia y sospecha. Las acusaciones de brujería se volvieron más frecuentes, alimentando el miedo y la intolerancia. La gente vivía con el temor constante de ser señalada, acusada y condenada injustamente. Se fortaleció la idea de que la disidencia, por pequeña que fuera, podía tener consecuencias fatales. La sociedad se volvió más rígida y controlada, impuesta por el terror. Pero, ¿fue realmente Isabel una bruja? Esa es la pregunta que ha dividido a historiadores durante siglos. Algunos defienden que fue víctima de una conspiración política, una noble incómoda eliminada por sus enemigos. Imagina las intrigas palaciegas, las rivalidades por el poder, las acusaciones lanzadas como dardos envenenados. Otros, sin embargo, se aferran a los registros de la época, a las pruebas presentadas en su juicio, por más cuestionables que sean hoy. Para ellos, la condena, aunque injusta en su proceso, reflejaba las creencias de la época, la superstición, el miedo a lo desconocido, la caza de brujas como mecanismo de control social. Piensa en el terror que inspiraba la idea de la magia negra. La verdad, probablemente, se encuentra en algún punto intermedio. Quizás Isabel fue una figura incómoda, sí, pero también una víctima de un sistema judicial profundamente injusto y de una mentalidad supersticiosa. La falta de pruebas irrefutables, la manipulación política y la presión social contribuyeron a su trágica condena. Es una historia compleja, llena de matices, que nos invita a cuestionar las narrativas oficiales y a comprender el contexto histórico. Imaginemos a Isabel. Era una mujer fuerte, independiente, quizás incluso un poco rebelde para su tiempo. Algunos historiadores sugieren que su personalidad, fuerte y desafiante, chocaba con la rigidez de la corte. Quizás su inteligencia y su capacidad para tomar decisiones la convirtieron en una figura amenazante para quienes buscaban control. Piensa en una mujer que se atreve a desafiar las normas, ¿cómo reaccionaría la sociedad de la época? Su aparente frialdad, descrita por algunos cronistas, podría ser interpretada como una estrategia de supervivencia en un mundo hostil.
En un entorno donde la mujer debía ser sumisa, ¿podría su aparente falta de emoción ser una máscara para protegerse del peligro constante? ¿O quizás era simplemente una mujer introspectiva, malinterpretada por la sociedad? Quizás su religiosidad, a veces descrita como extrema, era una forma de encontrar consuelo y control en un mundo caótico. O tal vez, fue manipulada por la religión misma, convirtiéndose en un chivo expiatorio para problemas políticos más grandes. Recuerda que la acusación de brujería era una herramienta poderosa en ese contexto. ¿Te has parado a pensar en la presión social a la que se enfrentaba una mujer de su posición? El peso de la corona, las intrigas palaciegas, la constante amenaza de la traición. Todo ello pudo contribuir a un colapso psicológico, interpretándose erróneamente como locura o brujería. ¿Qué pasaría si todas esas presiones se acumularan en una sola persona? Pero, ¿y si la historia oficial no fuera la completa verdad? Imagina por un momento que las acusaciones de brujería fueron solo una cortina de humo para ocultar algo más oscuro. Algunos historiadores plantean la posibilidad de una enfermedad mental, quizás una psicosis que la hiciera comportarse de manera errática, interpretándose sus acciones como obra del demonio. Piensa en los síntomas, en cómo se podría haber confundido su comportamiento con actos de magia negra. Otra hipótesis, igual de fascinante y aterradora, apunta a un envenenamiento. En aquella época, la medicina era rudimentaria, y los venenos, un arma común. Quizás alguien, movido por la envidia, el poder o la simple venganza, le administró lentamente alguna sustancia tóxica que afectó su mente y su cuerpo, causando comportamientos extraños que fueron malinterpretados. ¿Qué pasaría si su locura fuera en realidad el resultado de una intoxicación sutil? Estas hipótesis, aunque especulativas, nos obligan a cuestionar la narrativa oficial. Recuerda que la historia está escrita por los vencedores, y en la época medieval, la Iglesia tenía un poder absoluto. ¿Fue Isabel víctima de una conspiración, una víctima de una enfermedad incomprendida o de un envenenamiento silencioso? La verdad, tal vez, se perdió en las llamas de la hoguera, dejando tras de sí un enigma que aún hoy nos intriga. Piensa en el siglo XV en Dinamarca. Un periodo de luchas internas por el poder, de nobles ambiciosos y alianzas cambiantes. La monarquía danesa, aunque poderosa, no tenía el control absoluto sobre todo el reino. Los poderosos clanes nobles competían constantemente por influencia y tierras, creando un clima de inestabilidad política que podía afectar incluso a la vida de la reina. El rey, aunque nominalmente el gobernante supremo, a menudo se veía obligado a negociar y ceder ante las demandas de estos poderosos clanes. La influencia de la Iglesia también era significativa, con obispos y arzobispos ejerciendo un considerable poder político y económico. Imagina las complejas redes de lealtades y rivalidades que se tejían en la corte, un escenario donde una acusación de brujería podía ser utilizada como arma política. En este contexto de inestabilidad, una acusación de brujería contra una reina, como la de Isabel de Baviera, podía ser una herramienta muy efectiva para desestabilizar el reino, eliminar a un rival o consolidar el poder de un determinado grupo. Recuerda que las acusaciones no siempre eran ciertas, y muchas veces servían como pretexto para alcanzar objetivos políticos más amplios. Quizás la historia que te han contado sobre Isabel no es la historia completa. Imagina la corte danesa, un hervidero de intrigas. Tú estás ahí, observando cómo las alianzas entre los miembros de la familia real se tejen y deshacen con la misma rapidez que el viento cambia de dirección. El rey, con sus propios intereses, busca fortalecer su posición, tejiendo alianzas estratégicas con nobles poderosos, a veces incluso contra la voluntad de sus propios hijos. Las rivalidades entre hermanos, esas luchas silenciosas por el favor real, eran constantes. Cada uno buscaba su propio camino al poder, tejiendo sus propias redes de influencia, formando alianzas secretas y tramando estrategias para superar a sus hermanos. La ambición y la necesidad de asegurar el futuro de sus propias ramas familiares estaban en juego. Estas disputas familiares no se limitaban a los hombres. Las mujeres de la realeza, a pesar de su aparente posición secundaria, jugaban un papel crucial en estas alianzas y conflictos. A través de matrimonios estratégicos, ellas podían asegurar el poder para sus familias, influenciando las decisiones políticas y tejiendo redes de influencia que a veces eran más poderosas que las de sus maridos o hermanos. Piensa en el delicado equilibrio de poder, en la fragilidad de las alianzas, en las traiciones y las conspiraciones que se gestaban en la sombra. En el corazón de la familia real danesa, se cocía una tormenta perfecta.
Una lucha por el poder que acabaría teniendo consecuencias devastadoras, no solo para la familia real, sino para todo el reino. Pero, ¿qué pasó con la leyenda de Isabel después de su muerte? Se convirtió en una figura fascinante, una reina trágica, injustamente acusada. Su historia se fue tejiendo en el tapiz de la cultura popular danesa, transmitida de generación en generación a través de baladas, cuentos y leyendas. Imagina a los campesinos reunidos alrededor del fuego, sus rostros iluminados por las llamas, escuchando con atención el relato de la reina condenada. En esas historias, Isabel a menudo se transformaba en una figura casi mítica, una víctima de la crueldad y la injusticia. A veces, la leyenda la presentaba como una bruja poderosa y maldita, otras veces como una inocente atrapada en una conspiración palaciega. La flexibilidad de la narrativa permitía que cada narrador añadiera su propia interpretación, enriqueciendo la leyenda con nuevos detalles y matices. La imagen de Isabel, quemada viva, se convirtió en un símbolo de la opresión y la injusticia. Su historia servía como advertencia, pero también como inspiración. Una advertencia contra la ambición desmedida y la manipulación del poder, pero también una inspiración para aquellos que luchaban contra la injusticia. Su figura trascendió la historia oficial, convirtiéndose en una poderosa metáfora. Imagina, por un momento, las pocas representaciones artísticas que sobrevivieron al paso del tiempo. Esas imágenes, a menudo fragmentadas o deterioradas, nos ofrecen destellos de cómo se veía Isabel. ¿Una reina imponente, con el rostro marcado por la tristeza y la injusticia? ¿O quizás una mujer de belleza clásica, con la dignidad real reflejada en sus ojos? Piensa en las pinturas, seguramente con colores apagados, reflejando la austeridad de la época. Las pinceladas gruesas, quizá, o los detalles minuciosos que intentaban capturar la esencia de su personalidad. Un rostro que, a través de los siglos, ha sido interpretado de mil maneras distintas, dependiendo del artista y del contexto de su obra. ¿Y las esculturas? ¿Te imaginas una estatua de Isabel? Quizás una figura imponente, de piedra o madera, vestida con los ropajes reales, con un rostro que transmite la fuerza de su espíritu, a pesar de la tragedia que la consumió. O tal vez una imagen más pequeña, más íntima, que refleja la fragilidad humana de una reina acusada injustamente. Estas representaciones, aunque escasas, son ventanas a un pasado lejano. Son testimonios artísticos que, a pesar del tiempo y la destrucción, aún nos permiten vislumbrar la figura de Isabel de Baviera, la reina injustamente acusada de brujería, la reina que la historia y el arte intentan rescatar del olvido. Pero ¿cómo ha llegado la historia de Isabel hasta nosotros? A través de la literatura, por supuesto. Piensa en las novelas históricas que la rescatan del olvido, reconstruyendo su vida a partir de fragmentos de información, llenando los vacíos con la imaginación, pero siempre intentando mantenerse fiel a los hechos conocidos. Algunas la presentan como una víctima inocente, otras como una mujer poderosa y ambiciosa, capaz de todo por mantener su posición. También hay poemas que le dedican versos, a veces alabando su belleza y su inteligencia, otras veces lamentando su trágico destino. Imagina la fuerza de esas palabras, transportándote a la época, a la corte, a los murmullos y las acusaciones. Estos poemas, a menudo desconocidos para el gran público, ofrecen una visión íntima y poética de su vida. Y, por supuesto, el teatro. Piensa en las obras que podrían haberse representado en su época, o en las que se han escrito siglos después, inspirándose en su historia. Visualiza a los actores interpretando su papel, recreando los momentos clave de su vida, desde su llegada a la corte hasta su juicio y ejecución. ¿Cómo la representarán? ¿Como una heroína o como una villana? Pero la fascinante historia de Isabel no se queda solo en los libros. Imagina verla en la gran pantalla, ¿verdad? El cine y la televisión han intentado, con mayor o menor acierto, plasmar su trágica vida. Algunas películas y series la han retratado como una víctima inocente, manipulada por una corte llena de intrigas. Otras, en cambio, han profundizado en los rumores y las acusaciones, presentando una imagen más ambigua, dejando al espectador la tarea de juzgar. Piensa en las posibilidades, la tensión de la corte, el juicio, la quema en la hoguera, todo un espectáculo visual. Aunque no existen adaptaciones cinematográficas exclusivamente dedicadas a su vida, muchas películas de época incluyen elementos similares, personajes con sus mismas características, o escenarios que te transportan directamente a su mundo.
Te das cuenta de cómo la esencia de su historia, aunque no sea la protagonista principal, permea en otras historias. Quizás te imagines una escena en la que Isabel, con su rostro pálido y lleno de miedo, se enfrenta a sus acusadores, un grupo de nobles con miradas acusatorias. O tal vez te imagines la hoguera, el fuego consumiendo todo a su alrededor, mientras ella, con una expresión de resignación o incluso de fuerza, se enfrenta a su destino. Esas imágenes, aunque producto de tu imaginación, son posibles gracias a las referencias cinematográficas que te transportan a la época. Piensa en la injusticia que sufrió Isabel. Condenada sin pruebas sólidas, víctima de una sociedad que veía brujas en cada esquina. Su historia nos recuerda lo frágil que puede ser la justicia, especialmente en tiempos de superstición e ignorancia. La facilidad con la que se manipuló la verdad, la falta de un proceso justo. ¿Cuántas otras Isabel murieron sin que nadie las escuchara? La historia de Isabel nos sirve como un espejo. Nos muestra la importancia de cuestionar las narrativas dominantes, de buscar la verdad más allá de los prejuicios. Recuerda que la historia está escrita por los vencedores, y que a menudo las voces de las víctimas se silencian. ¿Te has preguntado cuántas historias como la de Isabel permanecen ocultas en las sombras del pasado? Hoy, con el acceso a la información que tenemos, podemos revisar y reevaluar estas historias. Podemos dar voz a los silenciados, a aquellos que fueron injustamente condenados. La historia de Isabel nos recuerda la necesidad de una justicia imparcial, basada en pruebas y en el respeto a los derechos humanos. Un legado que, lamentablemente, sigue siendo una lucha en nuestro presente. Seguro que te preguntas, ¿qué pruebas había realmente contra ella? La verdad es que pocas, muy pocas. Se basaron en rumores, en testimonios dudosos, en la paranoia de una época que veía brujería por todas partes. Recuerda que la Inquisición estaba en pleno auge, y la acusación de brujería era una herramienta poderosa, a menudo usada para deshacerse de enemigos o herederas incómodas. ¿Y su marido, Carlos VI? ¿Qué papel jugó él en todo esto? Pues ahí está la clave de todo. Carlos VI estaba mentalmente inestable, y su reinado estuvo marcado por crisis recurrentes. Algunos historiadores apuntan a que la acusación contra Isabel fue una forma de desestabilizarla, de apartarla del poder, y de consolidar el poder de los que conspiraban contra ella. Muchos se preguntan si realmente fue quemada viva. Las fuentes históricas no son del todo claras al respecto. Algunos relatos hablan de una ejecución pública, otros de un encierro y muerte en prisión. La confusión es parte del misterio que rodea su trágica historia. Lo que sí sabemos es que su final fue horrible y que su vida fue una víctima más de la intolerancia y la superstición. Finalmente, ¿qué podemos aprender de la historia de Isabel de Baviera? Su caso nos sirve como un potente recordatorio de la importancia de la justicia, del peligro de las acusaciones sin pruebas y de cómo la superstición y el poder pueden manipular la verdad y destruir vidas inocentes. Su historia nos debería enseñar a ser más críticos y a cuestionar siempre lo que nos cuentan. Espero que hayas disfrutado de la historia de Isabel de Baviera. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios,